Independencia y libertad, forjadas por la guerra. La historia se escribe, se sigue escribiendo. Nosotros escribimos la historia. La victoria será nuestra. Los ucranianos celebran el 35º aniversario de la independencia de su estado, habiéndose vuelto aún más fuertes, aún más unidos y decididos en su afán de defender su libertad. No existe un valor más alto. No nos obligarán a hacer concesiones. Tantos años de guerra y nos mantenemos firmes. La fortuna favorece a los valientes. ¿Por qué la guerra no ha hecho más que fortalecer la independencia de Ucrania? ¿Cómo se ha convertido el país a lo largo de los años de guerra en el garante de la seguridad de toda Europa y en un centro mundial para la producción de armamento innovador? ¿Y por qué de la lucha heroica del pueblo ucraniano depende, sin exagerar, el futuro del mundo entero? Véanlo en el reportaje especial El poder de la libertad. Cómo Ucrania defiende su independencia. Ucrania es un estado soberano e independiente. Esta es una verdad evidente para todos los países civilizados del mundo, pero no para Rusia. Solo en el Kremlin, guiados por mitos desquiciados, falsos y pseudohistóricos, decidieron que podían intentar someter a un país vecino. Antes de la invasión a gran escala, la propaganda de Putin se desconectó tanto de la realidad que se convenció a sí misma y al dictador de que no habría una resistencia seria. En una guerra convencional venceremos a Ucrania en 2 días. ¿Qué dificultad tiene vencerla? En el 5º año de la guerra a gran escala, la propaganda empezó a cantar una canción muy distinta. El murmullo en los salones de Moscú que escucho con regularidad. ¿Para qué? ¿Por qué? Tal vez no debimos haberlo hecho. Cometimos un error. No debimos. El gran error de Putin fue la total incomprensión de a quién había decidido atacar. De cuán fuerte e inquebrantable es la voluntad del pueblo de Ucrania hacia la libertad, la dignidad y la independencia. En los primeros días de la invasión a gran escala, los ucranianos, a menudo sin esperar a recibir las órdenes de alistamiento, acudían a los centros de reclutamiento. Formaban largas filas para ir al frente a defender su país. Apenas un mes después del inicio de la invasión rusa, el ejército ucraniano expulsó a los ocupantes de las regiones de Kiev y Chernihiv. Pasó otro medio año, y las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva también en la región de Yarkiv, y la liberaron por completo. Muchas de nuestras banderas ondearán en los territorios ocupados. Haremos todo lo posible para ello y lo imposible. La independencia para la mayoría de los ucranianos no es solo una palabra bonita, no es una abstracción. La independencia es uno de los valores fundamentales, al igual que la dignidad y el amor por la patria. Los militares ucranianos están dispuestos a superar dificultades increíbles, a hacer lo que antes parecía imposible. Saben muy bien por qué lo hacen. La gente a la que liberábamos cuando entrábamos a las localidades me conmovió profundamente. Primero abrazan a los soldados y luego besan la bandera. Es importante que la gente vea que esta es nuestra tierra. Primavera de 2022. Los rusos capturaron Jersón. La ciudad está llena de vehículos blindados enemigos y ocupantes armados. Pero los residentes de la ciudad, venciendo su propio miedo, salen a protestar para demostrar que son ciudadanos de un país libre e independiente. Las tropas rusas lanzan granadas de humo y disparan al aire para intimidar a la población. Pero no sirve de nada. Los rusos recurren al terror para dispersar las protestas.
Detienen a los participantes y los someten a torturas en los sótanos. Pero la gente cree, su ciudad volverá a ser libre. Y en noviembre de 2022, el ejército ucraniano entra en Jersón, obligando a los ocupantes a retirarse. Aquí regresan las banderas azul y amarillo de un país independiente y fuerte, y la gente recibe a los combatientes como héroes. El ejército ucraniano, a lo largo de los años de guerra, se ha convertido en el más fuerte de toda Europa. El número total de las fuerzas de defensa de Ucrania ronda el 1.000.000 de efectivos. Al mismo tiempo, el país apuesta por una guerra tecnológica. Combate mediante drones para preservar la mayor cantidad posible de vidas de sus soldados. En 2026, Ucrania producirá 10 millones de drones, una cifra descomunal. Ningún otro país del mundo produce tanto. Y hoy en día, esta es una de las garantías de la independencia de Ucrania. Por este objetivo trabaja a diario una enorme cantidad de personas dentro del país, en cientos de empresas, en miles de talleres repartidos por los más diversos rincones de Ucrania. Aquí trabajan ingenieros con gran experiencia, estudiantes e incluso mujeres mayores de 50 años. En realidad soy abogada. Como mi esposo está sirviendo en el frente, considero que es necesario ayudar y que todos deben sumarse a esto. Cada persona debe hacer algo por la victoria. Así es como el país se ha unido para defender su libertad. Cada uno hace lo que está a su alcance para acercar la victoria. Ucrania ha establecido la producción masiva de drones de largo alcance. Y esto ha permitido trasladar la guerra al territorio del país agresor, a Rusia. Prácticamente todos los días arden en Rusia refinerías, depósitos de petróleo, fábricas militares, almacenes de municiones y centros logísticos. Y todo esto también es una manifestación de la independencia de Ucrania. Porque la independencia es, entre otras cosas, la capacidad de infligir un daño severo a quien intenta arrebatarte la libertad. La independencia es la capacidad de hacer que el enemigo se arrepienta de su ataque. Y estas tímidas palabras de la propagandista de Putin, Simonian, Cometimos un error. No debimos. son solo el principio. Cada vez más propagandistas rusos empiezan a hablar en el mismo tono. Existe la sensación de que ya están llevando a cabo una operación militar especial contra nosotros y no nosotros contra ellos. La independencia es la determinación de hacer que el precio de la agresión sea inaceptable para el ocupante, de obligar al enemigo a retirarse y poner fin a la guerra. Y Ucrania trabaja de forma sistemática en ello. Ucrania ha puesto en marcha la producción de misiles de crucero. Los Flamingo transportan una potente ojiva de 1.000 kilogramos, alcanzando objetivos militares de la Federación Rusa en la retaguardia profunda. Ucrania desarrolla misiles balísticos. Escala la producción de sus propias bombas aéreas guiadas. Enfrentados a una amenaza mortal, los ucranianos muestran un ingenio increíble. Fabrican armas que antes se consideraban muy complejas y caras, abaratando su coste y aumentando la producción. Además, crean lo que antes simplemente no existía. Este es un invento de los ingenieros ucranianos. Drones interceptores. Derriban los drones rusos que atacan masivamente las ciudades ucranianas. Este es un controlador de vuelo ucraniano. Es el cerebro del dron, también producido en Ucrania. Compramos y apoyamos todo lo que elabora el fabricante ucraniano. En esencia, los ingenieros ucranianos han desarrollado una tecnología que ha cambiado la naturaleza de la guerra moderna. Y esto no solo ha influido en la guerra de Rusia contra Ucrania. Oriente Medio. Cuando los países del Golfo Pérsico se enfrentaron a ataques masivos de drones iraníes Shahed, se hizo evidente que para contrarrestar estas amenazas necesitaban drones interceptores ucranianos. Y comenzaron a firmar con Kiev acuerdos de cooperación técnico-militar. Los estados europeos también se interesaron por los drones interceptores ucranianos.
Kyiv pasó de ser un receptor de ayuda militar a un proveedor clave de tecnologías de defensa únicas. Volodymyr Zelensky firmó acuerdos sobre drones con decenas de líderes de todo el mundo. Hoy firmamos nuestro propio Drone Deal. Sus conocimientos sobre el manejo de drones y sistemas de neutralización son verdaderamente únicos. Estados Unidos también firmó un acuerdo de cooperación en el ámbito de los drones con Ucrania. En ello insistieron altos mandos militares y senadores estadounidenses. El secretario del ejército Driscoll llamó a Ucrania el Silicon Valley de la guerra. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. El sistema operativo ucraniano Delta, su sistema de mando modular, es simplemente increíble. Integra completamente cada dron, cada sensor en una única red. Nuestro sistema no hace eso. Donald Trump, quien antes decía que Ucrania no tenía cartas, ya reconoce que los ucranianos muestran el más alto nivel de capacidad de combate. Rusia es un país grande, con unas fuerzas armadas enormes, mucho mayores. Pero hay que reconocer el mérito de los militares ucranianos. Tienen una enorme cantidad de coraje, valentía y resistencia. Se mantienen muy firmes y detienen con éxito a un ejército gigantesco. Ucrania tiene mucho que enseñar. Reconoce también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Los ucranianos han desarrollado nuevas tácticas, nuevos métodos, nuevo equipamiento, nuevas tecnologías, y esto es impresionante sin duda. Las Fuerzas Armadas ucranianas son las más fuertes y poderosas de toda Europa, y están librando una guerra asimétrica contra Rusia. Y esta es una definición muy precisa. Rusia tiene muchos más recursos y cantidad de hombres, pero Ucrania es más innovadora e ingeniosa. Un claro ejemplo de ello es la Operación Telaraña. El 1 de junio de 2025, los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron la aviación estratégica de la Federación Rusa. Bombarderos, Tu-95 y Tu-22M3, capaces de portar misiles nucleares. En total, 41 aviones fueron alcanzados. Esto representó el 34% del total de portadores estratégicos de misiles de crucero. Las pérdidas para Rusia ascendieron a $7.000 millones. Y todo esto ocurrió a miles de kilómetros de la línea del frente, en la retaguardia profunda del agresor. La Operación Telaraña se llevó a cabo simultáneamente en las provincias de Murmansk e Irkutsk. El Servicio de Seguridad de Ucrania transportó en secreto sus drones FPV cerca de los aeródromos utilizando camiones alquilados. Los agentes operaban directamente dentro de Rusia. Esta misión requirió un ingenio, una coordinación y un valor extraordinarios. Sin duda, la operación entrará en los manuales de arte militar. La Operación Telaraña confirmó una vez más que Ucrania ejerce una enorme influencia en el equilibrio de poder mundial. Rusia solía amenazar frecuentemente a los países occidentales con sus armas nucleares, y de pronto, parte de su tríada nuclear, bombarderos capaces de portar misiles con ojivas nucleares, fue simplemente destruida. Esto incrementó la seguridad de los países de la Unión Europea y de la OTAN, y disipó definitivamente el mito de que Rusia es una superpotencia. Ucrania defiende a toda la Unión Europea de una posible agresión rusa. Así lo afirman abiertamente los líderes de los países europeos. Todos coincidimos en que Ucrania es nuestra primera línea de defensa, por lo que debemos intensificar el apoyo militar a Ucrania. Los servicios de inteligencia europeos llevan varios años advirtiendo que Rusia se prepara para atacar a países de la Unión Europea, organizando sabotajes y construyendo bases militares junto a las fronteras de los Estados miembros. Lo que frena en gran medida a Putin de una agresión abierta es que la Federación Rusa sufre pérdidas masivas en Ucrania, por lo que carece de fuerzas suficientes para una guerra contra Occidente. Sin embargo, las ambiciones del dictador persisten y la amenaza se mantiene. Por eso, una Ucrania fuerte e independiente es la garantía de seguridad para toda la Unión Europea. Es la constatación de un hecho indiscutible. Para Europa, la principal amenaza es la Federación Rusa. Han comprendido con claridad que sin Ucrania perecerán. Europa no está preparada para librar combates de semejante intensidad y con la masa de tropas que emplea la Federación Rusa. De la independencia y de la existencia de Ucrania depende la existencia de Europa como tal. Ni más ni menos. Por ello, Ucrania se está integrando en el sistema de defensa europeo. Crea empresas conjuntas de armamento con los estados de la Unión Europea,
principalmente de drones de ataque, y comparte su experiencia y conocimientos. Los militares ucranianos participan en ejercicios con países europeos, demostrando un alto nivel de preparación. Detectan objetivos con éxito, toman decisiones con rapidez y baten al enemigo ficticio eficazmente. Los oficiales de la OTAN señalan que la experiencia ucraniana ha transformado los métodos de reconocimiento, el empleo de drones y la coordinación táctica. Los representantes de la OTAN aún no comprenden cómo los ucranianos logran fijar objetivos y ejecutar ataques quirúrgicos tan rápido, incluso en condiciones de combate complejas. Para ellos es magia. ¿De dónde surge el peligro y por qué están muertos, hipotéticamente muertos? Es una guerra de otra época, una época que ellos aún no han vivido y no saben qué es. Por eso caminan anotando cada palabra, cada movimiento e intentan averiguar minuciosamente el porqué y el cómo. Nuestra experiencia es la más actualizada. Nuestros operadores llegaron a estos ejercicios directamente desde las posiciones de vanguardia. La experiencia que transmitimos a los colegas de la OTAN no tiene precio. Para nosotros es muy valioso ver cómo trabajan. Tienen un nivel altísimo. Tenemos mucho que aprender de ellos. Espero que en el futuro tengamos aún más trabajo conjunto con los ucranianos. Ucrania recibió mucha ayuda y armamento de Occidente, y continúa recibiéndolos. Todo esto ayudó a resistir y proteger su independencia. Sin embargo, hoy en día, más de la mitad del armamento utilizado en el frente es fabricado por empresas ucranianas, y Ucrania se enorgullece de ello. Así luce la fuerza forjada por el combate, el dolor y el fuego. Así luce la defensa, el anhelo de libertad y de justicia. Así lucen la calidad y la precisión, la excelencia y el largo alcance. Y así luce la independencia. Estas son las herramientas para defenderla, los argumentos para alcanzar la paz. Estas son armas ucranianas, y es con ellas con las que se neutraliza a la mayoría de los ocupantes rusos y se frena su avance, mientras Europa gana un tiempo valioso para prepararse ante una eventual agresión rusa, poner en marcha su propia producción de defensa y fortalecer su ejército. Ucrania necesita a Europa tanto como Europa necesita a Ucrania, declaró el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. En lugar de hablar de lo que Ucrania necesita de Europa, quizá deberíamos empezar a pensar en lo que nosotros en Europa necesitamos de Ucrania. Debemos desterrar la idea de que solo nosotros ayudamos a Ucrania. Soy un firme defensor de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. No hay ningún ejército en Europa capaz de librar una guerra moderna como lo hace Ucrania ahora. El ingreso en la OTAN es uno de los objetivos esenciales de Ucrania. El país ya implementa en su ejército todos los estándares de la alianza. En Kiev, insisten en que tarde o temprano Ucrania será miembro de la OTAN, lo que hará a la alianza mucho más fuerte. El ingreso en la Unión Europea es igualmente una prioridad clave, y Ucrania ha logrado enormes avances. Ya en el primer año de la guerra, se convirtió oficialmente en país candidato, un paso sin precedentes para la Unión Europea. Paradójicamente, fue la invasión rusa la que aceleró la integración europea de Ucrania. Ucrania repelió la ofensiva rusa contra Kiev, demostró su capacidad para defender su independencia y su soberanía. Y fue en ese momento cuando se produjo el punto de inflexión. Fue la primera confirmación de que Europa necesita a Ucrania más de lo que nosotros necesitamos a Europa. En realidad es una necesidad mutua, pero surgió la plena conciencia de que Ucrania es indispensable para Europa. A finales de 2023, los líderes de la Unión Europea decidieron abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania, una etapa crucial. Actualmente, Ucrania implementa las reformas necesarias en ámbitos clave: justicia, lucha contra la corrupción, economía y administración pública, muchas de las cuales ya han sido evaluadas positivamente por la Comisión Europea. El proceso puede requerir tiempo y la aprobación de todos los Estados miembros, pero Ucrania avanza con firmeza por este camino. Putin ha sufrido un fiasco total en su intento de someter al país vecino. Ucrania no ha hecho más que fortalecer su independencia. El avance de los ocupantes en el frente es mínimo. En varios sectores, las Fuerzas Armadas de Ucrania contraatacan y hacen retroceder a las unidades rusas. El final del invierno, la primavera y el verano de 2026 marcan un periodo en el que la Federación Rusa pierde más territorio del que captura.
Nos molesta profundamente ver trapos tricolores colgados en nuestra tierra. Nos dirigimos a ustedes, rusos. Como ven, la bandera que ondea es la nuestra. La tierra es nuestra. El avance ruso se ralentiza mientras sus bajas aumentan. La cifra de muertos y heridos graves en el ejército ruso es ingente. Para agosto de 2026, roza ya el 1,5 millones de hombres. Ante la falta de éxitos en el frente, llevado por una rabia impotente, Putin ordena bombardear ciudades pacíficas por toda Ucrania. Los ocupantes dirigen con frecuencia misiles y drones hacia zonas residenciales densamente pobladas para matar al mayor número de personas posible. Según datos de la ONU, desde el inicio de la invasión a gran escala, los rusos han asesinado en Ucrania a más de 16,000 civiles, entre ellos más de 800 niños. En realidad, las cifras son mucho mayores. Nadie sabe cuántas personas murieron a causa de los bombardeos rusos en Mariupol, Sievierodonetsk, Lysychansk y otras ciudades que continúan bajo ocupación. Y en invierno, las tropas rusas atacan deliberadamente las centrales termoeléctricas de toda Ucrania en un intento de congelar a la gente en sus propios hogares y forzar a la sociedad a exigir concesiones a las autoridades a costa de su propia libertad. Sin embargo, al bombardear zonas residenciales, Putin logra el efecto contrario. Los ucranianos se convencen aún más de que no se puede ceder. Reafirman una y otra vez que la libertad y la independencia son sus valores supremos. La libertad, la independencia y la humanidad son valores que caracterizan a los ucranianos. Los distinguen la laboriosidad, el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, y la cohesión. Estamos unidos y podemos derrotar a todos los enemigos. El terror no nos obligará a hacer concesiones. Tantos años de guerra y nos mantenemos firmes. Personalmente estoy dispuesta a resistir. Superamos este invierno. En mi apartamento teníamos 3 grados de temperatura. No teníamos agua caliente ni calefacción, pero aguantamos. Ucrania es un país hermoso y libre, y deseamos profundamente que siga siéndolo. Los terribles ataques con misiles no son nada en comparación con la esclavitud de Moscú. Por la libertad hay que pagar un precio, no se regala. Estar sin luz y sin calefacción en invierno es muy duro, pero se puede soportar. Nuestros soldados en primera línea pagan un precio mucho más alto. Un hombre en Lviv cuelga la bandera ucraniana en su balcón destrozado inmediatamente después de un bombardeo ruso. Jóvenes graduados, vestidos de gala, bailan el vals en el patio de una escuela destruida por un ataque ruso. Un barista cuya cafetería quedó dañada por la onda expansiva, reabre pocas horas después, retira los cristales del mostrador e invita a café a los rescatistas y vecinos. La vida continúa tras cada bombardeo. El dolor y el sufrimiento diarios unen a la nación. La gente se ayuda todavía más y apoya con mayor fuerza a los soldados que luchan en el frente. Esta unidad es uno de los pilares de la independencia ucraniana. Ucrania celebra el 35º aniversario de su independencia, aunque la historia de la condición de Estado ucraniana cuenta con más de 1500 años. Kiev, la capital de la Ucrania moderna, fue fundada en el siglo V después de Cristo y fue el centro de la Rus de Kiev, el estado en el que se originan las raíces de Ucrania. La Rus de Kiev también fue célebre por sus valientes guerreros. Más tarde llegó el Hetmanato, el estado de los audaces cosacos, antepasados de los ucranianos de hoy. Resulta significativo que también ellos emplearan los desarrollos militares más avanzados de su época y resistieran con éxito a adversarios muy superiores en número. Los cosacos fueron reconocidos durante siglos como los mejores tiradores. Inventaron el método de fuego continuo por filas, y del mismo modo que hoy somos reconocidos por los drones, en los siglos XVI y XVII los cosacos eran famosos como tiradores insuperables. A lo largo de los siglos, el pueblo ucraniano se ha mostrado valiente, amante de la libertad y dispuesto a luchar contra agresores e invasores. Esta lucha continúa hoy, formando parte de la historia contemporánea de Ucrania.
La historia se escribe, se sigue escribiendo, no se detiene. Nosotros escribimos la historia, todos juntos con ustedes. La victoria será al 100% nuestra. Cada metro de nuestra tierra está regado con la sangre de los defensores, tanto de los siglos pasados como de los actuales. Siempre hay que recordar la historia para que no se repita, para que nuestros hijos ya no tengan que empuñar las armas. Debemos derrotar por completo al enemigo ahora. Actualmente libramos una guerra por la independencia de Ucrania. Ya hemos vencido a los rusos en el mar. Hemos obtenido muchas victorias. Tenemos una sociedad consolidada. Estamos unidos. Tenemos un objetivo y somos soberanos. Hoy Ucrania sangra, pero al mismo tiempo renacemos. Nos convertimos en una nueva nación europea, política e histórica. Formamos a personas con nuevas competencias y habilidades. Formamos a personas intrépidas. Tras el fin de la guerra, Ucrania será una fuerza completamente nueva para el mundo entero. El 35º día de la independencia transcurre sin celebraciones ostentosas ni fuegos artificiales. Ni siquiera es un día festivo. El país está en guerra y los ucranianos trabajan a diario para acercar la victoria. Y para que el próximo día de la independencia los ucranianos lo celebren en un país en paz, libre e independiente. Existen todas las condiciones para ello. Los ucranianos inspiran y asombran por su coraje, su amor por la libertad y su resistencia inquebrantable. ¿Y cómo se dice inquebrantabilidad en ucraniano? Es algo que ya aprenden los líderes mundiales. Este espíritu de los ucranianos es inimaginable. No encuentro la palabra adecuada al intentar expresarlo en inglés, alemán o francés, pero descubrí cómo suena en ucraniano y es perfecta. Y en señal de apoyo y solidaridad, personas de distintos rincones del planeta alzarán banderas azul y amarillo. De lo que ocurre aquí, en Ucrania, depende, sin exagerar, el futuro del mundo entero. Al defender su independencia, los ucranianos protegen todo el orden internacional basado en la inviolabilidad de las fronteras y el respeto a la soberanía de los estados. Es una lección para toda la humanidad. La libertad y la dignidad no se sacrifican, o de lo contrario se pierde todo. Y al defender la libertad y demostrar fortaleza, se obtiene el respaldo de todo el mundo civilizado. Maxim Urlapov, reportaje especial. Suscríbete a OATV Español y mantente actualizado con los eventos más importantes, las principales noticias de Ucrania y el mundo, analistas profundos, reportajes exclusivos y entrevistas. Todo al alcance de tu mano en nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de seguidores y mantente conectado.